Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre William Burroughs. El legado cultural y literario de William Burroughs, la verdad es que es enorme. Como persona ya pues me gusta un poco menos. Sí, la verdad es que en un plano ético no es tan referente y probablemente eso explica por qué ha tardado tanto en salir en esta sección en lugar de salir antes, pero bueno, veamos por qué. William Seward Burroughs II nació el 5 de febrero de 1914 en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, en una familia acomodada. Su abuelo había sido inventor de una calculadora que le había permitido formar una empresa bastante grande. Tenía un hermano mayor llamado Mortimer, como su padre, y su madre se llamaba Laura. Desde pequeño Burroughs tenía cierto interés en el ocultismo, la magia, fenómenos sobrenaturales, etcétera, que yo la verdad no comparto, pero bueno, es un interés que le acompañó toda su vida y a lo largo de su vida pues practicaba rituales de magia y tal, y seguía creyendo en estos temas y seguía centrándose bastante en estos temas. Tenía miedo a la oscuridad y a quedarse solo y tenía alucinaciones visuales de vez en cuando, como por ejemplo unos hombrecillos jugando en una casa de madera que él había construido. Estudió en la John Burroughs School, donde técnicamente se puede decir que vio la luz la primera obra escrita por él, en 1929, un ensayo sobre el control mental telepático. Posteriormente estudió en los Alamos Ranch School, en New México. No parece que guardara muy buenos recuerdos de esta época. Parece que rodearse de chavales ricos pues le daba un poco de asco. Durante esta época también empezó a notar que sentía atracción sexual por otros chicos, cosa que mantenía en secreto. Leía bastante, leía muchos libros, entre ellos autores como Oscar Wilde o Baudelaire. Finalmente terminó el equivalente a lo que hoy sería bachillerato en Missouri y empezó a estudiar un grado de arte en la Universidad de Harvard. Durante los veranos trabajaba como reportero en el Saint Louis Post-Dispatch, aunque era un trabajo que no le gustaba. También tenía cierta inclinación por la criminalidad, aunque solo fuera por hobby. O sea, a veces entraba en casas ajenas o disparaba gallinas con una carabina solo por diversión. Perdió la virginidad con una prostituta en Illinois, aunque también visitó New York y pudo conocer un poco la subcultura gay de la época. Se graduó en Harvard en 1936 y sus padres le asignaron una paga mensual de entre 150 y $200 que mantuvo hasta bien entrada la edad adulta, no creáis, y que le daba una libertad pues que de otra forma no habría tenido. Claro, porque no tenía que preocuparse de buscar formas para sobrevivir, o sea, con $200 al mes en los años 30 pues se compraban bastantes más cosas que las que se compran ahora, claro. Después viajó a Europa, donde vivió durante un año. También conoció aquí un poco la subcultura LGTB de países como Austria o Hungría. En Austria también aprovechó para empezar a estudiar medicina, aunque no lo terminó. En Viena solía tener encuentros sexuales con hombres, pero también tuvo como pareja a una mujer, Ilse Klapper, que debido a su origen judío estaba huyendo de los nazis. Burroughs se casó con ella en Croacia para que pudiera obtener la posibilidad de residir en Estados Unidos. Una vez llegaron ambos a Estados Unidos, pues no tardaron mucho en divorciarse. Burroughs se sometió a psicoanálisis durante 3 años, en los que dice que hizo muchos progresos a pesar de su psicoanalista, al que no le gustaba mucho su orientación sexual. Lo de ir a un psicoanalista parece que sus padres también lo encontraban conveniente porque estaban un poco preocupados por su salud mental, sobre todo desde que en 1939, para impresionar a un hombre que le gustaba, se mutiló un dedo, así estilo Van Gogh, y pasó una temporada internado en un psiquiátrico, de hecho. Es un poco atolondrado. Pero bueno, durante estos años, después de regresar a Estados Unidos, ejerció un buen puñado de trabajos variados, incluidos en fábricas, en oficinas, como detective privado, como tabernero y como exterminador de insectos.
En 1942 fue alistado en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero suspendió las pruebas de alistamiento para oficiales, que es lo que quería ser. Esto le obligaría a estar en infantería y eso ya no quería, así que aprovechó su historial de problemas psicológicos para ser descartado del servicio militar. Cuando dos de sus amigos de Saint Louis se fueron a vivir a New York, él se fue a vivir con ellos. En 1944 empezó a compartir piso con Joan Volmer Adams, con Jack Kerouac y con Eddie Parker. Burroughs y Kerouac, por cierto, tuvieron problemas con la ley por no reportar un asesinato cometido por su amigo Lucien Carr. Esto les inspiró para escribir la novela conjunta Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, que no se publicaría hasta muchísimos años después, pero en cualquier caso el germen de la generación Beat estaba ahí. O sea, Kerouac, Burroughs y otro puñado de gente pues revolucionaría la literatura estadounidense, ¿no? Con la generación Beat. Por esta época el modo de vida de Burroughs era bastante menos acomodado de lo que había sido en el pasado. Se relacionaba con distintos tipos de criminales, vendía armas y empezó a vender morfina también. Una noche después de vender morfina por primera vez, decidió inyectarse él por primera vez. No le sentó muy bien y vomitó. Aún así decidió seguir consumiendo y ya le empezó a gustar. Así es como empezaría su adicción a los opioides. Durante este tiempo también habría que mencionar su amistad con Allen Ginsberg, que también formó parte de los cimientos de la generación Beat y que se extendería por muchos años, y el comienzo de una relación entre Burroughs y la ya mencionada Joan Volmer, que empezó a vivir con ella y con su hija. En 1946 Burroughs fue arrestado por falsificar una receta. Salió bajo fianza. Aquí ya consumía heroína 3 veces al día y bueno, llevaba el estilo de vida propio de un yonki, ¿no? Él y su amigo Roy robaban carteras en el metro para poder mantener su hábito. En uno de los robos, que además terminó en agresión cuando el tío se dio cuenta de que le estaban robando y se defendió, Burroughs fue condenado a 4 meses de cárcel, pero le dieron la condicional. Después de esto decidió dejar de robar y volver a centrarse en trapichear. Intentó abandonar su hábito de consumo unas cuantas veces. En Texas llegó a pasar 4 meses sin consumir. Burroughs solía referirse a Joan Volmer como su esposa, aunque lo que es legalmente nunca se llegaron a casar, en realidad. Nunca se llegaron a casar así de forma formal y legal. Su hijo, William S. Burroughs Jr., nacería en 1947. En 1948 la familia se mudó brevemente a New Orleans. Burroughs aquí consiguió pasar 5 meses sin consumir. Por cierto que la primera vez que consumió después de esos 5 meses calculó mal la dosis. Peligro habitual de los opioides, ¿no? Porque se pierde la tolerancia y la gente calcula como si todavía lo tuviera y puede tomar demasiada. Tuvo una sobredosis y quedó inconsciente, pero no murió. Este tipo es duro de matar. Burroughs fue detenido otra vez junto a unos amigos por posesión de marihuana y de una pistola no registrada. De esta también consiguió salir temporalmente bajo fianza gracias a la ayuda de un soborno a la policía y de un tratamiento de desintoxicación en un sanatorio. Pero vamos, que todavía tenía el juicio pendiente y estaba en peligro de poder ingresar en prisión. La familia se trasladó a México con el pretexto de pasar 3 semanas de vacaciones. En realidad Burroughs no tenía ninguna intención de volver a Estados Unidos a que le metieran en la cárcel. ¡Es hora de correr! Después de un año continuando con su consumo de droga habitual en México, decidió dejarlo y lo que hizo en cambio fue volverse alcohólico. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Una noche Burroughs volvió borracho y decidió jugar a Guillermo Tell con Volmer, que también estaba borracha y que además tenía síndrome de abstinencia de anfetaminas. Volmer se puso un vaso en la cabeza, Burroughs disparó y falló. La bala le dio en la cabeza y la mató casi al momento. Yo creo que no hace falta que haga una valoración moral de esto porque ya se comenta solo, ¿no? O sea, ¿qué puedo añadir que no sea obvio ya? Burroughs pasó 13 días encarcelado hasta que su hermano viajó a México y sobornó a los agentes para que le soltaran en espera del juicio. Su hijo fue a St. Louis a vivir con sus abuelos. La hija de Volmer fue a vivir con su abuela.
Él terminaría siendo condenado por homicidio involuntario, se entiende, pero la condena de 2 años de cárcel quedó suspendida. Burroughs ya escribía antes de este evento, como hemos visto, pero según decía, pues parece que fue este evento lo que le animó definitivamente a convertirse en escritor. Durante esta época también desarrolló eutemia debido a la cantidad de alcohol que consumía y tuvo que dejar de beber inmediatamente para no morir. Prácticamente se puede decir que lo pasó peor con el alcohol que con la heroína, ¿no es curioso? En México, Burroughs también probó el peyote y después viajó a Sudamérica para probar el yagé o ayahuasca. En 1953 publicó la primera parte de su autobiografía titulada Yonki, bajo el seudónimo de Bill Lee inicialmente. La segunda parte de su autobiografía, titulada Marica, aunque ya estaba escrita, no se publicaría hasta los años 80. De aquí pues señalar que yo creo que su estilo queda claro solo con la elección de títulos, ¿no? O sea, es bastante poco sutil que tu autobiografía se titule la primera parte Yonki y la segunda parte Marica. O sea, ya es definirse bastante sin ningún tipo de complejo ni tabú, vamos. Y es que aquí se puede decir que empezó su carrera literaria, así como tal. Durante esta época llegó a vivir de nuevo con sus padres en Florida. Y en New York también vivió con Allen Ginsberg. En muchos otros sitios en los que le apetecía vivir, pues no podía vivir porque su estatus legal se lo impedía, ¿no? O sea, ya tenía varias condenas a sus espaldas. Después viajó a Roma y desde allí hasta la zona internacional de Tánger, en lo que hoy en día es Marruecos, donde escribió un buen número de historias cortas que no se publicarían hasta tiempo después en distintos formatos. Y por cierto, también volvió a consumir opioides. En Tánger la homosexualidad estaba menos perseguida, así que Burroughs tenía más libertad para mantener relaciones sexuales con hombres. Bueno, con hombres y probablemente también con adolescentes a los que no se podía llamar hombres todavía. Para entonces, Burroughs había empezado a desarrollar algunas ideas bastante particulares. Por poner un ejemplo, opinaba que el lenguaje es un virus. Si queréis profundizar un poco en esta idea, para no alargarme para siempre en este vídeo, pues os recomiendo un vídeo que no es mío, os recomiendo un vídeo de doctrina conceptual que explica bastante bien esta idea de Burroughs. En su afición por sobreponerse al lenguaje y a sus particularidades, pues Burroughs, por ejemplo, empezó a usar mucho la técnica del cut-up dadaísta, que consiste en recortar un texto y reordenarlo de forma más o menos aleatoria. Al final de los 4 años que pasó viviendo en Tánger, Burroughs alcanzó el punto álgido de su adicción a los opioides. Al parecer llevaba 1 año sin ducharse ni cambiarse de ropa cuando notó que le quedaba un último cheque y decidió gastarlo en viajar a Londres, donde se sometió a un tratamiento de sustitución con apomorfina, que empezó a considerar la forma más eficaz existente de abandonar una adicción a los opioides. Él dijo que no recordaba haber escrito mucho en Tánger, pero que para su sorpresa resulta que sí había escrito una gran cantidad de textos que sus amigos recopilaron y ordenaron. A raíz de estos textos que él no recordaba haber escrito, nació la novela El almuerzo desnudo, título sugerido por Kerouac, que se publicó en 1959. Otras de sus obras de este periodo, por ejemplo, se recopilarían en la colección Interzona, que no se publicaría hasta finales de los 80. El almuerzo desnudo es quizá la obra más representativa de Burroughs. Puede ser una buena forma de empezar a leerle si os interesa. Claro que es un libro muy experimental y muy poco lineal, sin ningún tipo de argumento en general. O sea, igual es mejor empezar por Yonki, que está narrado de una forma más convencional, pero como veáis, de una forma u otra a mí me parecen recomendables estas obras y yo os animo a leerlas, salvo que seáis personas que van todos los domingos a misa, por ejemplo, que entonces probablemente no os gustarán mucho. Pero mientras El almuerzo desnudo se publicaba, Burroughs se trasladaba a París, donde pasó a vivir durante un tiempo en el Beat Hotel, llamado así por la gran cantidad de figuras de la generación Beat que se alojaron allí. En ese hotel fue creada la máquina de sueños, un cilindro que proyectaba luces estroboscópicas para producir alucinaciones. Burroughs sería, a lo largo de su vida, un gran aficionado a esta máquina.
Fue creada por su amigo y a partir de entonces frecuente colaborador Brian Gissing y por su amante, el de Burroughs, Ian Somerville. Por cierto, con Somerville también experimentó un poco en el ámbito de la fotografía y tal. Su época en París se caracterizó un poco por esta serie de experimentos raros, bueno, y también por enfrentarse a cargos criminales por contrabando de drogas, pero vamos, nada que no fuera habitual en él. Uy, no lo puedo creer. Tras esto vivió 6 años en Londres, aunque viajaba frecuentemente a Estados Unidos. En 1963 publicó Las cartas del Yagé junto a Allen Ginsberg. Para entonces la generación beat estaba a tope y Burroughs formaba parte fundamental de ella. Ahora, la generación beat no era un grupo homogéneo que coincidiera absolutamente en todo, ¿no? También tenían sus diferencias y sus particularidades. Y por ejemplo, mientras Allen Ginsberg hablaba de las virtudes del pacifismo y de la no violencia, pues Burroughs opinaba: dar flores a los policías no funcionará. La única forma en que me gusta ver a policías recibiendo flores es en una maceta desde una ventana alta. No encuentro fallas en su lógica. Otra de sus obras más conocidas y exitosas que se publicó por estas fechas es la trilogía Nova, formada por La máquina blanda, El ticket que explotó y Nova Express. Algunos trozos de esta trilogía también vienen de los textos que escribió en Tánger, sin recordarlo. Hace mucho uso del cut-up, así que también son libros bastante experimentales, aviso por si acaso. También se unió brevemente a la Iglesia de la Cienciología, para después abandonarla. Al parecer le gustaban sus ideas, pero no le gustaba la organización como tal. En 1969 se publicó su novela Las últimas palabras de Duchess Charles, que más bien estaba pensada para ser un guión de cine y que podría haber dado lugar a una de las películas sobre la mafia más originales de la historia, eso seguro. En 1971 publicó Los chicos salvajes, una novela sobre un grupo de chicos gays aficionados a grandes dosis de sexo, drogas y violencia que inician una guerra de guerrillas contra las fuerzas policiales y militares. Un libro también bastante influyente. Y también, ese mismo año, La revolución electrónica, una colección de ensayos que detallan muchas de sus ideas. En 1973 publicó tanto la novela Port of Saints como la colección de relatos cortos Exterminador. También terminó recayendo una vez más en el consumo de heroína, por cierto. En 1974 la volvió a dejar y viajó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor, enseñando escritura creativa en la City College de New York. Pero solo aguantó un semestre antes de decidir que profesor era otro de los muchos trabajos que odiaba. De hecho, rechazó otro puesto que le ofrecieron en la Universidad de Buffalo. Sí aceptó un trabajo como columnista en la revista Crawdaddy, eso sí. También por estas fechas pasó un tiempo acompañando a su hijo, que sufría un alcoholismo preocupante a lo largo de varios procesos médicos. En 1980 Burroughs tuvo una entrevista con Mick Jagger. Burroughs alabó su música como medio de llegar a muchísima gente y contribuir a una revolución cultural. Jagger no parecía muy convencido al respecto y preguntó qué era eso de la revolución cultural porque no le sonaba muy bien, a lo que Burroughs respondió: ¿eres consciente de que hace 30 o 40 años un taco no podía aparecer publicado en una página impresa? Y preguntas qué revolución cultural. Hostia puta, hombre, ¿qué crees que hemos estado haciendo durante todos estos años? Claro, no, visto así no te falta razón. Creo que la respuesta a esta resume bien su trabajo. En 1981 murió su hijo William Burroughs a los 33 años, por un fallo del hígado. Como decía, pues llevó una vida bastante similar a la de su padre: escribir y drogas. Pero el pobre hombre tuvo menos suerte en las dos cosas. Ni sus libros tuvieron el éxito de los de su padre, ni gestionó también el consumo de drogas. Ese mismo año, Burroughs padre se mudó a Kansas. Volviendo a su obra literaria, durante los años 80 publicó su trilogía de La Noche Roja, novelas también curiosas, bueno, como toda su obra, ¿no? En 1983 fue nombrado miembro de la American Academy of Arts and Letters. En 1986 publicó otro libro autobiográfico, Gato encerrado, este centrado en los gatos que había tenido a lo largo de su vida. Burroughs era un gran amante de los gatos y tenía muy claro por qué le gustaban más que los perros, porque los perros son obedientes y hacen cualquier cosa a cambio de recibir cariño. Los gatos son desobedientes, hacen lo que quieren, encajaban mejor con él.
En 1989 tuvo un pequeño papel en la película Drugstore Cowboy, muy recomendable, por cierto, básicamente interpretándose a sí mismo, pero en cura. O sea, es un cura adicto a la heroína y que aprovecha para hacer reflexiones interesantes, como por ejemplo que la llamada guerra contra las drogas pues está sirviendo como una excusa para instaurar una dictadura policial a escala global. The idea that anyone can use drugs and escape a horrible fate is anathema to these idiots. I predict in the near future right-wingers will use drug hysteria as a pretext to set up an international police apparatus. ¿Qué gran verdad ha dicho? La verdad es que sus opiniones sobre política y sociedad siempre eran curiosas, sí. Yo no coincido mucho con él. Supongo que se le podría situar, si quisiésemos hacernos una idea, en una derecha extremadamente libertaria, con valores muy individualistas. Así que no coincido con él ni en la parte de derechas ni en la parte individualista, pero sí coincido con él en tener posturas muy libertarias, así que por eso podemos opinar cosas parecidas, por ejemplo, sobre la guerra contra las drogas. Burroughs a estas alturas de su vida pues ya era muy popular, claro, y tenía la poco frecuente virtud de ser un anciano muy popular entre al menos ciertos sectores de la juventud. Pero a ver, también yo creo que las quejas que la juventud puede tener sobre gente anciana pues se suelen resumir en que tienden a ser o muy aburridos o muy conservadores o ambas cosas, ¿no? O sea, yo creo que la juventud no ve con malos ojos a la gente anciana en general por el hecho de ser anciana, sino por el hecho de que tienden a ser aburridos y conservadores para ellos. Pero claro, Burroughs no tenía mucho ni de aburrido ni de conservador, así que creo que es bastante normal que fuera una figura de referencia también para la juventud. En 1990, de hecho, Nike contrató a William Burroughs para una campaña publicitaria, lo que es curioso como poco, diría yo. En 1991 se estrenó la película de David Cronenberg, El almuerzo desnudo, que adapta unos cuantos conceptos de ese libro, del almuerzo desnudo, pero también de otras obras de Burroughs y de su propia biografía. Ese mismo año le tuvieron que operar del corazón, pero bueno, todavía le quedaban unos añitos por vivir en su cabaña de Kansas con sus gatos y sus drogas. Burroughs también llegó a hacer música y además en compañía de músicos muy famosos, básicamente debido a que le admiraban y a que estaban encantados de colaborar con él. Así, por ejemplo, hizo música junto a Nick Cave, junto a The Doors. Is everybody in? Ceremony's about to begin. Junto a Rem. Nothing's free, so fuck me, kitten. O junto a Kurt Cobain. Watching from the doorway reminds me of something a long time ago. Se llevaba con mucha gente interesante, sí. Aparte de los ya mencionados, también fue amigo de gente que de hecho ya ha salido en esta sección de referentes que no ídolos, como Robert Anton Wilson o Timothy Leary, y de otra gente como Dennis Hopper, Lou Reed, Aldous Huxley, Andy Warhol, Patti Smith, Hunter S. Thompson. En 1995 tuvo un papel como actor de doblaje en el videojuego The Dark Eye, por sumar uno de los pocos ámbitos de medios para contar historias en los que le quedaba por participar. Ese mismo año publicó su último libro mientras estaba vivo, Mi educación. Mayormente narra sueños que tuvo a lo largo de su vida, pero también incluye reflexiones sobre la guerra contra las drogas, párrafos creados con Catap o incluso instrucciones para crear armas químicas basadas en la toxina botulínica como posiblemente hizo Pancho Villa. También tuvo un cameo en el videoclip de U2 Last Night on Earth. Esta fue su última aparición pública en vídeo. En los últimos años escribía mayormente en su diario, no publicaba tanto. El 1 de agosto de 1997 Burroughs sufrió un ataque al corazón.
Murió al día siguiente y fue enterrado en el cementerio de Bellefontaine, en Saint Louis, a la derecha del obelisco que recuerda a su abuelo. Tras su muerte fueron publicadas unas cuantas obras póstumas, incluida la novela que coescribió con Jack Kerouac, o los diarios que acabo de mencionar, de hecho, también se acabaron publicando. Su obra es enormemente influyente para lo poco conocida que es. Ha influido a muchísima gente. De hecho, mirad cómo me quedé yo por leer Yonki y el almuerzo desnudo cuando todavía era adolescente. No me arrepiento de nada. También es que hay que considerar que mucha de su influencia sobre la cultura popular es indirecta, por haber influido a otros autores, ya fueran escritores, músicos, directores de cine, etc. Yo os animo a explorar un poco su legado cultural porque hay cosas ahí muy interesantes. A lo que no os animo tanto es a imitar sus costumbres. No creo que matar a vuestra pareja de un tiro en la cabeza ni cometer delitos por placer sea buena idea. Es mejor no dejarse influir por Burroughs en esos ámbitos, creo yo. Y bueno, pues ya puestos, como este vídeo se acaba, pues os animo también a echar un vistazo al resto de vídeos de mi canal. Si queréis, claro. Si no queréis, pues nada. Haced lo que queráis, pero sin llegar a los extremos de Burroughs tampoco, porfa.